Y es momento de recibir aquí en piso al señor Humberto Colmán, viceministro de Economía. Y vamos a hablar justamente de cómo está actualmente el sistema fiscal, el crecimiento también que se da principalmente de acuerdo a los indicadores en el sector inmobiliario y cuál es la proyección de cara al escenario que tenemos en este 2020. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, era un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Retomamos las actividades en este 2020. Mucho de lo que quedó del año 2019 se espera mejorar de cara a este escenario que tenemos actualmente. Y si esto finalmente irá conforme a las proyecciones que tienen los agentes. Así mismo, Gary. Creo que es un año, aparentemente todo apunta a que va a ser un buen año en materia de crecimiento económico. En la sola recuperación de la agricultura, que inclusive sería más fuerte de lo que se anticipaba, ya es una garantía de que va a ser un año de buen crecimiento. Resta por ver qué va a pasar, por supuesto, con los sectores comerciales, de servicio, ¿verdad? El sector comercial particularmente, y comercio de frontera en particular, todavía sufriendo la situación económica regional, ¿verdad? No olvidemos que Argentina sigue, por ejemplo, una situación complicada, que va a tener un decrecimiento de vuelta este año, como ya viene 2 años atrás. Y Brasil sí que muestra algunas mejoras, pero claro, también los vaivenes de la cotización del real tienen un impacto en el comercio. Al margen de eso, en el agregado va a ser un buen año de crecimiento. O sea, el equipo económico se reunió esta semana, se revisaron las perspectivas y lo que se espera es cuanto menos un crecimiento del 4%. Pero como te decía antes, inclusive hay mejores noticias en el sector agrícola que podrían significar un crecimiento inclusive mayor al 4%. Sin duda siempre hay mucho de qué hablar de cara a este 2020 en varios rubros, en lo que podría afectar directamente la economía de nuestro país, pero también de cara a las acciones del equipo económico. Sabemos que realizan un trabajo pormenorizado en lo que hace a las reglamentaciones. Se habla de este proyecto de ley también ahora en lo que hace a ponerle un tope fiscal. ¿Y cómo podemos interpretar esto finalmente para que podamos entender de cómo se podría desarrollar la economía a partir de esta intención que hoy presentan? Exactamente. Bueno, todo esto tiene que ver con la visita que tuvimos esta semana al Congreso con el ministro Benigno López, para anticipar la presentación, anticipar ciertos elementos de 4 proyectos de ley que estarán presentando al inicio del periodo parlamentario. Nos referimos a la modificación de la ley de responsabilidad fiscal, la ley de administración de pasivos, la ley que tiene que ver con la superintendencia de pensiones de vuelta, para ponerlo en la discusión, y digamos que la actualización de la ley de la Agencia Financiera de Desarrollo. Yendo un poco por partes, ¿verdad? Lo primero que te mencionaba es la ley de responsabilidad fiscal. Esta ley lo que significa son una serie de reglas que son límites cuantitativos al déficit fiscal, al crecimiento del gasto público, de manera tal a que las finanzas públicas sean financieramente sostenibles a mediano y largo plazo, y que eso sea, por lo tanto, y eso generalmente es positivo para la economía porque significa también mayor crecimiento. Lo que hemos visto en estos años de implementación de la ley, las reglas fiscales que tienen que ver con esta ley de responsabilidad fiscal, que le pone un límite al déficit que no puede ser más del 1,5% en tiempos normales y hasta 3% en tiempos de recesión económica. Le pone también un límite al crecimiento del gasto corriente, que no puede ser más allá del 4% más la inflación, y otros límites para años electorales, por ejemplo, que la ejecución no puede ser mayor al 60% hasta julio. Esas reglas deben tener o tienen 2 objetivos principales. Primero, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y por otro lado, cuando la economía lo necesita, que estas reglas permitan que la política fiscal pueda implementar políticas contracíclicas, ¿verdad? Esos son los 2 elementos centrales. Lo que hemos visto el año pasado, ¿verdad?, es que la posibilidad de hacer políticas contracíclicas de alguna manera está restringida, ¿verdad? La ley es un poco general en cuanto a la descripción de cuándo se puede sobrepasar el 1,5% y puede no ser oportuna su implementación. Entonces lo que se busca es aclarar la redacción y permitir que esas políticas contracíclicas se puedan aplicar de manera oportuna. Entonces no se va a modificar el 1,5%, no se va a modificar el 3%, lo único que se va a hacer es aclarar en qué situaciones yo puedo sobrepasar el
1.5 y hasta máximo de 3%. ¿Cómo uno podría anticiparse a estas situaciones? Porque hablábamos de lo que dejó el 2019 en la última etapa, de que tuvieron que hacer uso de esta herramienta válida finalmente dentro de lo que hace a la economía y que nos permite también entender que estamos sólidos en materia de economía para poder arriesgarnos a poder hacer esto. Pero, ¿cómo podemos interpretar esto y hacer de cierta forma futurología en decir, bueno, dejemos las reglas claras que en caso de podamos... Sí. Tu pregunta es demasiado importante, Edgar, y tiene que ver con una discusión que hay, creo que a nivel académico y profesional en el mundo, ¿verdad? Sobre cómo podemos hacer para anticipar adecuadamente lo que va a pasar en la economía y poder tomar medidas de manera oportuna, de manera que podamos reencauzar, ¿verdad? Y permitir que la economía siga creciendo. Este no es un tema fácil, ¿verdad? Porque los indicadores que típicamente nosotros comentamos, ¿verdad? Sobre la evolución de la economía, las ventas, son indicadores que llegan siempre con rezago, llegan tarde, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estamos ya prácticamente entrando en marzo y recién tenemos información de diciembre, ¿verdad? Entonces, eso para implementar políticas públicas es complicado. Entonces, esa fue una de las dificultades que vimos el año pasado, porque no se terminaba de confirmar que la situación era tan mala como aparentemente fue en el primer semestre. Entonces, una de las cosas que estamos planteando es que si la proyección de crecimiento para el año, que esa proyección sí la tenemos con cierta mayor regularidad, arroja que estamos un 50% por debajo del crecimiento normal, que es más o menos un 4%, entonces en esas circunstancias nosotros ya podríamos aplicar una política contracíclica y pasarnos el 1,5% y no más siempre del 3%. Eso, por ejemplo, no sé si se entiende, pero eso un poco sería una fórmula, una idea que estamos planteando para discutirlo en el Congreso. ¿Están todavía en proceso de tener Estamos en proceso, estas 4 leyes que te comentaba, estamos en la etapa final de redacción, son ya cuestiones menores lo que quedan. La idea es, en la primera semana de marzo o la segunda como mucho, presentarlos ya al Congreso, ¿verdad? Y que, bueno, ahí se pueda debatir como debe ser, ¿verdad? Cada uno de estos proyectos. Ahora, finalmente uno dice, ¿para qué está entonces el tope del déficit fiscal si finalmente se tiene que recurrir a esto? La idea es no llegar a esto, que se pueda entender, y por otro lado, lo que dejamos como imagen país al poder nuevamente tener que recurrir a esta herramienta, porque por algo están las reglas. Exactamente. Hay toda una discusión sobre la importancia de las reglas. El Banco Central también tiene una regla que es el esquema de metas de inflación. Y hay toda una discusión, por supuesto, entre que las reglas tienen que ser lo suficientemente flexibles para que vos puedas tener una gestión que le ayude a la economía, pero por otro lado también tiene que ser lo suficientemente rígida para que te dé credibilidad. Entonces, eso es lo que se busca balancear, ¿verdad? Entonces, como te decía, no se pretende elevar el límite del déficit, lo que se pretende es tener claro cuándo se aplica la cláusula de excepción y cuándo podemos pasarnos el 1,5% y hasta el 3% de déficit. Solamente eso. Y después, por supuesto, tener claro también cómo va a ser el retorno al 1,5% después de que tuviste un año de un déficit mayor o del 3%, por ejemplo. No podés de un año para otro volver al 1,5% tan fácilmente. Entonces, permitir que ese retorno sea, por ejemplo, en 2 años, ¿verdad? Bueno, después ya hay otras cuestiones menores en la modificación que se van a plantear, ¿verdad? Pero eso sería en general. Ahora, hablamos de que este año entra en lo que hace la reforma tributaria y también otras, digamos, reformas que se tienen que hacer, pero principalmente se apunta a lo que es a la calidad del gasto. Así es. Y decimos, bueno, debemos que ser más eficientes para que finalmente se puedan cuidar los números macro y que esto no repercuta en la ciudadanía. ¿Cómo se podría avanzar hacia esto sin finalmente tener que hacer cambios bruscos? Porque los cambios se tienen que hacer tarde o temprano, pero hablamos de que todavía los gastos rígidos, por ejemplo, o lo que hace a la recaudación, un porcentaje interesante son destinados todavía a salarios en la función pública. Tenemos los reclamos de sindicatos que, bueno, dan a entender de que todo se mantendría así. No sabemos en qué instancia están en las negociaciones dentro de la mesa hoy día de diálogo que tiene la apertura del gobierno. Pero debemos entender también que existen exigencias por una parte de que se mejore la calidad del gasto rígido, en lo que hace a obras principalmente, los fondos, cuánto hoy día sobra esto para destinarlos a acciones que tengan que ver justamente con los proyectos sociales, los royalties que finalmente inyectan oxígeno a la economía. O sea,
¿Qué se está haciendo hoy día para no volver a eso? Sí. ¿Y qué es lo que esperan con estas reformas que se Sí, logran? bueno, son muchas cosas. Yendo a lo del gasto corriente en particular, quisiera mencionar dos. En este proyecto de, digamos, actualización de la ley de responsabilidad fiscal, una de las reglas actuales dice que el gasto corriente puede crecer hasta un 4% más la inflación, o sea, no más que un 4% más la inflación, que más o menos te da un 7-8%, ¿verdad? Lo que estamos planteando ahora es que ese límite se baje del 4 al 2, con lo cual el gasto corriente no podrá crecer más allá de un 5 o 6% cada año, ¿verdad? Eso implica entonces que de la recaudación en el mediano plazo va a ir yendo cada vez menos recursos hacia el gasto corriente, esa es la idea. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con este año en particular y el presupuesto que está ejecutándose del 2020, el equipo económico decidió mantener los criterios que se establecieron desde el segundo semestre del año pasado de control del gasto corriente. No se permitirán nuevas contrataciones. Se seguirá también con el límite a la compra de vehículos, al menos durante el primer semestre, tratando un poco también de recomponer las finanzas públicas después de un año, 2019, que fue un año, como decían algunos, donde rompimos los chanchitos, ¿verdad?, para mantener el ritmo del gasto público y por lo tanto mantener una inyección, especialmente en lo que tiene que ver con obra pública de parte del Estado, para permitir la recuperación de la economía. Entonces, esas son dos cuestiones bien concretas que tienen que ver con el gasto corriente. Mencionabas la ley de modernización y simplificación tributaria. Efectivamente, desde este año entra en vigencia. El efecto en realidad lo vamos a ver más fuerte en el 2021, porque acordate que el énfasis de la ley es en los impuestos a las ganancias, ¿verdad? Y a los dividendos. Entonces, hoy entran a regir nuevas reglas que en lo que tiene que ver al impuesto a la renta o ganancias se van a recién recaudar en el 2021, ¿verdad?, sobre el ejercicio 2020. Entonces, ahora, ¿qué decía esa ley respecto al destino de estos nuevos recursos? Que se estimó más o menos unos 300 millones de dólares, un poco más de recaudación adicional como beneficio de esta nueva ley de modernización tributaria. La ley establece la creación de un fondo donde iría toda la recaudación adicional, y esa recaudación adicional, dice este fondo, solo puede ser destinado a inversiones en educación, salud e infraestructura, bueno, obra pública básicamente. Entonces, toda esa recaudación no va a ir en principio a gasto corriente, por lo menos a gasto salarial o de funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo que se espera? Claro. Ahora, ¿cómo se puede dar un blindaje a esto? Esto digamos, va directamente al Ministerio de Educación, va a las gobernaciones. No. Yendo un poquito más allá, Sí, la ley para poder establece interpretar que finalmente se ejecuten esto. Sí, la ley de modernización tributaria crea un fondo para el fortalecimiento de la infraestructura, el capital humano y cosas así. No recuerdo el nombre específico ahora, pero este fondo entonces va a recibir toda la recaudación adicional y la asignación de eso a educación, salud e inversión va a estar definida en cada presupuesto de cada año, ¿verdad? El legislativo va seguramente este año, allá por entre noviembre y diciembre, cuando se esté discutiendo el presupuesto para el año que viene, seguramente ya va a discutir dónde se destinarán estos recursos adicionales que se espera de la ley de modernización. Y solamente podrán destinarlos a programas de educación, salud e infraestructura. Todo lo que sea inversión y gasto de capital principalmente en estas áreas, ¿verdad? No puede ser gasto corriente. Y es por eso que hablamos siempre de la importancia de tener los datos certeros para elaborar estos programas que finalmente reflejen la necesidad, sí. Y es donde hablamos de la inversión por resultado que puedan obtener finalmente en cada periodo de ejecución presupuestaria, ¿no? Asimismo, inversión por resultado, y te diría presupuesto por resultados, ¿verdad? Que por primera vez este año se está implementando un presupuesto por resultados. Lo hablamos creo que en un programa anterior también, ¿verdad? Y eso es un gran desafío, ¿verdad? Hoy, o por lo menos hasta el año pasado, el énfasis de los ejecutores, de los administradores de las instituciones públicas está en la ejecución financiera del presupuesto. ¿Cuánta plata me dieron y cuánto yo ejecuto? Entonces te hablan del 80%, 90% de ejecución presupuestaria, y no es realmente eso lo que buscamos, ¿verdad? Lo que buscamos es que la entrega de bienes y servicios para la ciudadanía sea el objetivo y no la ejecución, ¿verdad? Porque muchas veces en ese jueguito de elevar la ejecución, lo que se ejecuta son gastos corrientes, ¿verdad?,
que no tienen realmente un Un impacto impacto, por supuesto. real sobre la calidad de vida de la gente. Ahora, estamos siempre hablando de las ventajas que ofrece Paraguay ante los países vecinos. Ya mencionaba la situación de la Argentina, Brasil que todavía se espera se recupere. Paraguay presenta ventajas que hoy día pueden ser aprovechadas por importantes inversionistas. Es más, recibimos constantemente la visita de técnicos hoy día. ¿Es todavía el camino o presentar este sistema fiscal de pocos impuestos y tasas bajas? ¿O esto debería modificarse conforme pase el tiempo para que finalmente podamos entrar a competir un poco más fuerte en lo que hace al mercado? ¿O el atractivo siempre va a ser esto? Sí, creo que el atractivo, bueno, esta es una decisión que en algún momento se tomó, ¿verdad? Paraguay es un país pequeño, un país que tiene sus, digamos que, sobrecostos por su mediterraneidad, ¿verdad? Y en algún momento esto fue una decisión de tener un sistema fiscal, como dijiste muy bien, de pocos impuestos y de tasas bajas, ¿verdad? Como un atractivo, ¿verdad? Para tratar de compensar esa menor competitividad. Pero no solamente eso, ¿verdad? Paraguay tiene, si uno compara lo que es la cotización a la seguridad social, ¿verdad? Lo que paga el trabajador y el empleador a la seguridad social, si tomamos el caso de IPS, que es el principal, estamos hablando de más o menos un 25%, es lo que se aporta sobre el salario. Ahora, en la región, esa tasa está alrededor, en Argentina, Brasil está alrededor del 30-35%. Entonces ahí tenemos otra ventaja. Si hablamos de la energía de vuelta, la energía eléctrica sigue siendo la más barata en Paraguay comparado con la región. Si hablamos de los aranceles, por ejemplo, a la importación de bienes de capital, nuestro arancel promedio está alrededor del 5 o 6%, cuando la región está en el 10% o 15% en el caso de Argentina. Entonces, nosotros tenemos una serie de ventajas realmente fiscales y más allá de lo fiscal puro o más allá de los impuestos que hacen atractivo la inversión en Paraguay. Por supuesto, hay que reconocer que hay déficit también, ¿verdad? Hay déficit en materia de infraestructura. Por supuesto, hay todavía desafíos en lo que tiene que ver con mejorar el clima de negocios, ¿verdad? El Con sistema eléctrico. claro, con el sistema eléctrico de distribución y con tener, digamos que, una resolución rápida en materia judicial de lo que tiene que ver con casos de inversiones privadas en particular. Entonces, tenemos cierta ventaja, pero también tenemos desafíos y sin lugar a dudas creo que es importante mantener eso y mejorar estas cosas que nos faltan, ¿verdad? Infraestructura, ambiente de negocios, de manera tal a que la inversión extranjera directa que trae empleo, que trae conocimiento, que trae apertura de mercado, pueda crecer más. Acá hay un gran potencial para la inversión extranjera directa, lo estamos viendo, hay inversiones importantes que se están radicando, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los biocombustibles, esta empresa grande que se va a instalar con un monto de inversión muy importante, ¿verdad? Entonces, ese es el camino, seguir mejorando el clima de negocios para atraer más inversiones. Y a partir de esto, los rubros que al menos ustedes observan en intención de negocios, hablamos del sector inmobiliario, el rubro ganadero, ¿cuáles son estos rubros? Bueno, el sector inmobiliario ganadero, como mencionaste vos, tuvo en los últimos años, especialmente desde la región, un crecimiento interesante de las inversiones. Yo particularmente pienso que en el sector industrial es donde hay todavía espacio, a pesar de la situación en la que están los países de la región. Brasil es un país gigante con un sector industrial muy grande, donde hay todavía bastante espacio para aprovechar e incorporarse a las cadenas de valor. Lo hemos visto en el caso de las autopartes, pero todavía hay otros sectores donde nosotros podemos incorporarnos, ¿verdad? Entonces ahí está un poco concentrado el trabajo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio con el apoyo del equipo económico, por supuesto, de identificar y promover aquellas inversiones que puedan aprovechar esas ventajas, ¿verdad? Hoy tenemos un acuerdo automotriz con Brasil, con Argentina también. Entonces, como nunca antes, tenemos esta posibilidad todavía de crecimiento en el sector industrial que deberíamos aprovecharlo. Hablabas de que el año pasado ha dejado mucho en lo que hace a la expectativa también. Hablaban de la tormenta perfecta, de que se dieron las condiciones que debieron exigir también a que tomen otras medidas. Para este año las condiciones son las mismas de las que empezamos el 2019 y en atención a esto, ¿cómo avisoran lo que hace en materia de economía? Porque hablamos de un crecimiento, finalmente una ralentización, digo, de la economía que se dio en el 2019. Y para este 2020,
todas estas acciones podrían observarse encaradas en el 2019, podrían observarse ya en este 2020 y esto podría dar cierta tranquilidad para algunos sectores que estaban expectantes de que la situación mejore para poder hacer inversiones, para poder, digamos, ampliar un poco más su proyección de crecimiento. Sí, mira, desde el equipo económico nacional quiero darle la tranquilidad y a la audiencia que nosotros no nos dormimos los laureles ahora, después de todo lo que se hizo para tratar de impulsar la economía en el 2019. Al contrario, estamos preparando un paquete de medidas que seguramente en unas 2 semanas más el equipo económico va a dar a conocer, buscando por sobre todo mantener este ritmo de crecimiento que empezamos a ver en el segundo semestre del año pasado. Y que, como decía, este año si bien se espera que va a haber un crecimiento, especialmente por el sector agrícola, ¿verdad? En el caso de la producción sojera, por ejemplo, posiblemente va a ser mejor inclusive de lo que se anticipaba, con lo cual eso solo ya te garantiza que va a haber un crecimiento, ¿verdad? Pero todavía tenemos desafíos, como te decía, en el caso del sector comercial, en el sector de servicios, que comparado con años anteriores, probablemente el 2019 no fue un buen año, ¿verdad? Entonces lo que buscamos desde la política pública es mantener una dinámica, recuperar la dinámica para estos sectores. Entonces, Viceministro, sí, paquete de medidas, decía. ahí estamos apuntando, sí, una serie de medidas que, bueno, mucho tiene que ver con la inversión pública. Hay una serie de proyectos de infraestructura importantes que se están preparando, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la Ruta 1, por ejemplo, que hay una idea de iniciar el proceso de una APP para la Ruta 1. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la segunda parte de la Ruta Bioceánica, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las obras que tiene que llevar adelante la ANDE, que hay una nueva ley que le permite tener un esquema similar al llave en mano para la ANDE, ¿verdad? Hay un monto importante de inversiones que ahí se van a licitar. O sea, hay una serie de inversiones importantes, por un lado. Por otro lado, otras acciones como lo que tiene que ver con el clima de negocios, pero también desburocratización de trámites en el sector público es otro elemento muy importante, ¿verdad? Y las reformas, ¿verdad? Las reformas que tenemos que discutirlas, ¿verdad? La reforma de seguridad social, como te mencionaba al comienzo, una de las leyes que vamos a presentar al comienzo ahora va a ser la ley de superintendencia de pensiones, pero más adelante este año tenemos que discutir la situación de la caja fiscal, ¿verdad? Entonces, yo te estoy dando una primicia que estamos preparando, digamos que un paquete de medidas que tiene que ver con todo lo que se está trabajando y para que la ciudadanía vea que el equipo económico está trabajando en pos de mantener esa dinámica y el crecimiento en el 2020 y en los siguientes años. Viceministro, y valiéndome también de esta entrevista y también de lo que hace la situación, ¿cómo ven hoy día el relacionamiento de lo que hace un equipo técnico económico que hoy día trabaja, como bien decía, de manera pormenorizada en tener en cuenta todos estos detalles, lo que pasó el 2019 y enfrentando ya el 2020, pero existe también, por otra parte, la cuestión política que tiene que dar el ok, como se dice? Sí. ¿Ven el acompañamiento político en este paquete de leyes, de medidas, de reformas? ¿Cómo está esto actualmente? Mira, yo te diría que la experiencia hasta ahora fue buena, Edgar, ¿verdad? Porque si te fijas el año pasado, en medio, digamos que de todas las cuestiones políticas que hubieron, ¿verdad? De todas maneras se pudo aprobar un presupuesto por resultados, se pudo aprobar una autorización especial para pasar el 1.5 del déficit, se pudo aprobar una de las leyes del paquete de clima de negocios que se envió, que eran 3, si te acordás, la ley de empresas por acciones simplificadas, la ley de la actualización de quiebras y la ley de garantías mobiliarias. De esas 3 leyes ya se aprobó una, ¿verdad? Estamos trabajando para que las otras 2 se puedan aprobar. Entonces, a lo que voy es que a pesar de todo eso que vos mencionabas, fue un año en donde pudimos aprobar una serie de leyes importantes, ¿verdad? Entonces, y ni hablar de las leyes que tienen que ver con las medidas anti-lavado de dinero, que fueron todas aprobadas también el año pasado. Entonces, a pesar de eso, creo que hay una conciencia de la necesidad de estas leyes, y entonces vamos a seguir trabajando en esa línea, buscando el acompañamiento de la clase política en el Congreso. Muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos, por darnos más detalles y por esta primicia. Decía un paquete de leyes que va a ser presentado esto al Congreso. El paquete de leyes, sí, al comienzo de marzo, los 4 que ya te mencionabas y una serie de medidas que seguramente el equipo económico va a presentar en las próximas semanas. Y sin duda nosotros también aquí el canal de la producción vamos a estar acompañando esto, sí, y vamos a tener más detalles también de lo que pueda significar esto y el impacto que pueda tener principalmente en nuestra economía. Gracias, claro, por venir. Mucho gusto. Gracias.